y a todos los que permanecen aquí, les voy a también pedir que vayan abriendo su Biblia en el capítulo 19 de Apocalipsis. Por favor, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 19. Aquí al frente hay prácticamente una fila entera de lugares y atrásito hay algunos más. Entonces, en cuanto puedan pasar a tomar esos lugares, estaría muy bien. Este es uno de esos cultos y uno de esos sermones difíciles para el predicador, ¿sabe? Aquí va, yo paso aquí, hermanos, y traigo la intención de predicar la palabra del Señor, pero también darles un empujoncito a tanto maestro y predicador con el que el Señor nos ha bendecido en esta iglesia. Y entonces les voy a decir, estos son donde uno tiene que controlar las emociones o se desbocan. Y termina uno predicando 6, 8 horas y se cae la gente de los lugares y pues no está Pablo para resucitarlos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado de que no se desboquen las emociones, porque también uno puede meterse mucho en un punto y no avanzar y demás. Pero si usted tiene la lectura de la palabra del Señor, le invito a que se ponga de pie, por respeto a lo que va a ser leído, no por quien lee, por respeto a lo que va a ser leído, que es la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y el capítulo 19 es uno de sus capítulos finales, así que ya muy cerca del final de la Biblia encontramos esto, que es Apocalipsis 19, y la lectura de hoy es desde el versículo 11 y hasta el versículo 16. Dice así: y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él, y está vestido en un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Señor, haz aquello para que le enviaste, y que Cristo siga siendo, como cada culto, como cada predicación, como cada día de nuestra vida, el centro, el foco de atención. Que Él brille y que tu siervo, Señor, desaparezca detrás de la grandeza de este Rey. Amén. Tome su lugar. Para los que llevan cuentas, el título es Renovación, he aquí tu Rey. Va a decir, bueno, eso se parece a un texto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me lo copié, ¿verdad? Del profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Allá dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Este profeta Zacarías habló de nuestro Señor Jesucristo viniendo en su primera venida. Humilde, dice, trayendo salvación. Cuando los reyes montaban un burrito, era porque iban a visitar las provincias de su reino, o en el caso de los romanos, de su imperio. Montar un burrito quería decir: voy de amigo, voy en son de paz, no voy a juzgar a nadie, no voy a ejecutar juicio, no ando en campaña bélica, o sea, en guerra, voy en son de paz. Cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, entró sobre un burrito, ¿se acuerdan? Porque iba en son de paz. El texto que tenemos hoy es muy diferente. Y por la gracia del Señor y la sabiduría que le ha dado a quienes están involucrados en la elaboración de los cultos, déjeme decirle, hoy hemos hecho un recuento, un repaso de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo escuchó, ¿verdad?
Glorioso eres, Jesús, la misma fe, Salvador, le cantamos al Salvador. Todo lo que hemos cantado tiene como centro Cristo Jesús. Y por supuesto que podremos cantar al Padre y al Espíritu, pero hoy ha sido acerca de Cristo Jesús, porque el texto que tenemos aquí además es acerca de Cristo Jesús. No es acerca de usted y de mí, aunque tiene implicaciones para usted y para mí. Es acerca de Cristo Jesús. Él es el foco de atención de toda la Biblia. Él lo dijo. Él dijo que Él es el foco de atención. Él dijo, toda la Escritura habla de mí. Toda la Escritura. Déjeme decirle algo que me ha tenido pensando constantemente y que en esta semana además ha inclinado mi corazón más hacia el Señor. Estuvimos orando, ustedes como iglesia nos ayudaron a orar por una tía mía. Y esa tía mía fue pues fácilmente como por 4 años mi maestra de escuela dominical. Entonces, tuya también, Alma. Bueno, es que Alma fue mi maestra de escuela dominical, pero además esta tía también fue maestra de nuestra hermana Alma Delia y mía. También, bueno. Pues imagínese, longevidad en la enseñanza. Cuando el pastor Isaac llegaba a visitar de niño, también le tocó en la edad de primarios, ¿verdad? A ti ya no te tocó, Reina. A Sandra también le tocó, fíjese. Bueno, pues esta tía, ¿verdad? Maestra de muchos de los que estamos aquí, con ella me aprendí el orden de los libros de la Biblia. Todo el que pasaba por su clase, allí se estacionaba. Nadie salía de allí sin saber dónde estaban los libros de la Biblia. Y esta semana, ¿verdad? El Señor la recogió. Ya fue estar con Él. Y nos reunimos muchos, no todos los familiares, pero muchos familiares, pues para dar gracias a Dios por su vida y para también, pues confortar sobre todo el corazón de mis primos, ¿verdad? Quienes ya quedaron sin papá, sin mamá en este mundo. Ambos ya en la presencia del Señor. Pero uno de ellos compartió un testimonio que me he tenido como si me hubieran atravesado una espada que para donde me hago me sigue cortando. Él dijo, cuando mi mamá estaba ya en sus últimos días con mucho dolor, con mucha incomodidad y sabiendo que la enfermedad ya había afectado su cabecita, ¿verdad? Ya de pronto no identificaba a sus familiares o ni siquiera sabía su nombre. Nos acercábamos a ella para tratar de confortarla y le cantábamos. Y uno de los cantos que le cantamos era Cristo me ama. Solamente el estribillo. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Y luego dice, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Cristo me ama, la Biblia dice así. Quizá la verdad más grande de toda la palabra del Señor sea Cristo me ama. Bueno, a lo mejor teólogos y eruditos bíblicos podrían decir, no. Aquí hay otra. Pues sí, no lo discutiré. Y podrían apuntarnos a grandes verdades de la Escritura. Es más, textos tan profundos como el que tenemos hoy. Pero sería algo totalmente horroroso saber que hay un Dios santo a quien he desobedecido, pero que no tengo manera de reconciliarme con Él. Y que es perfecto como la Biblia dice que es perfecto, pero no tengo manera de acceder a Él. Y que hay un Espíritu Santo, quien es santo, 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 y que es perfecto, omnisciente, pero le he ofendido y no hay forma de reconciliarme con Él. Es más, que hay un Hijo, Dios Padre, Espíritu, Hijo, que hay un Hijo que es descrito como un guerrero, como en este pasaje. Notó, ¿verdad?
Cristo está descrito como un guerrero. Aquí no está hablando del niñito de Belén, del bebito de Belén. Aquí no está hablando del Salvador de la cruz. Aquí está hablando de un guerrero. Saber que hay un Dios que es tres personas diferentes, pero igual de potente, igual de santo, pero que yo no puedo relacionarme con Él y que le he ofendido y que me las va a cobrar. Sería una cosa horrorosa una existencia así. Solamente estar pensando en el día en que me voy a encontrar con Él y no tengo nada con qué argumentar o defenderme, porque la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. No tenemos acceso a nada de Él. Pero ¿qué tal cuando dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Se cae el temor. Verdaderamente el amor echa fuera el temor. Cuando sé que Dios me ama, se acaba el temor. Porque lo que está escrito aquí, que nosotros leímos, es un pasaje que resulta intimidante. Que quien lo lea debería estremecerse, espantarse, asustarse y decir, más vale que haga algo al respecto ya. Porque si esto sucede hoy, ¿en dónde voy a estar yo? Podría resultar hasta traumático leer este texto. Déjeme explicarle por qué. Dice, y vi el cielo abierto en el versículo 11. Es decir, Juan anuncia una nueva visión y por tanto dice, y vi, lo cual quiere decir que se despega de lo anterior y se mueve en su relato de manera cronológica. Y he aquí, esas palabritas, he aquí, son el despierten, pongan atención. Bueno, era sin querer, ¿verdad? Se espantaron. Es un, pongan atención, es la manera de gritarte en la escritura. O sea, cuando se escribe, he aquí, es la manera de decir, pon atención, mucha atención. Un caballo blanco, el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y hace la guerra. Es que para este momento, un recuento rapidito. En el capítulo 1 de Apocalipsis Jesús se presenta. En el capítulo 2 y 3 habla de su iglesia en la tierra. En el 4 y 5 habla de cómo es el cielo y la iglesia en el cielo. Y del 6 al 10, bueno, más bien del 9, vienen un montón de juicios que están destruyendo la tierra y acabando con la población mundial. Del capítulo 10 al capítulo 15 viene un paréntesis donde nos muestra algunos otros ángulos del mismo asunto, el juicio de la tierra, y luego 17, 18 es la conquista de la tierra y el 19 es este. Entonces estamos al borde del fin. Y dice que este Jesús es visto por Juan sobre un caballo blanco. Alguien podría decir, entonces hay establos en el cielo. Espérese tantito. Está utilizando una forma de escritura simbólica. Es decir, yo le estaba comentando que los reyes viajaban en burrito cuando iban en son de paz. Pero cuando iban a la guerra, pues imagínese, hermano, entrarle a los golpes con un burro, ¿no? Vienen los otros con sus caballotes y tú vienes con tu burrito. Pues no. Iban a la guerra y además regresaban a sus capitales de sus reinos en un caballo. ¿Por qué? Porque eso decía, ando en son de guerra. Cuando Juan dice que ve un caballo blanco, se está refiriendo a que este es tiempo de guerra. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis 18, ha mostrado a Jesús de cierta forma. Y usted puede ir juntando las piezas de todo ese rompecabezas porque, como dije, en toda la Biblia Cristo es el centro. Habla de personas, pero en función de Cristo. Habla de naciones, reinos, pero en función de Cristo. Habla de historias, pero todo eso en función de Cristo. Cristo es la clave interpretativa de toda la Biblia. Este Cristo es el que dice que viene aquí
el que lo montaba se llama fiel y verdadero. Y entonces añade otra pieza al rompecabezas. Usted ve a Cristo Jesús mencionado como la simiente de la mujer que un día aplastará la cabeza de Satanás. Y eso fue adrede. Perdón que no avisé que iba a hacer ruidos esta mañana, efectos especiales. Pero un día le aplastará la cabeza a Satanás. Para siempre. Entonces desde Génesis 3 ya estaba prometido Jesús. Pero usted sigue avanzando y luego encuentra a un hombre que se acerca a Abraham junto con 2 ángeles y platica con él. Y más adelante sigue encontrando apariciones del Señor Jesús, menciones. Sí, porque ya estaban algunos pensando, la Biblia tiene 66 libros y empezó en Génesis. Si nos va a decir dónde está Jesús en toda la Biblia, no, pues ya lo vamos a dejar allí. Pero usted sabe que por todos lados está presentado Jesús en forma simbólica, como en el tabernáculo, ¿verdad? Los panes, los corderos sacrificados, y le podríamos seguir y seguir y seguir. Pero todo este rompecabezas necesita esta pieza. Apocalipsis descorre el velo para mostrar a Jesús cuando el tiempo oportuno sea, viniendo a hacer guerra. Yo pensé que la Biblia hablaba de Jesús como amor. Sí, también, pero también habla de él como justo. Y el último canto que nosotros acabamos de cantar dice que es santo. Su santidad demanda que se presente como guerrero, porque ha sido ofendido. Su justicia demanda que se presente como guerrero, porque tiene que dar el pago. Y su amor también demanda que se presente como guerrero para hacer venganza sobre su pueblo que fue maltratado por siglos. Y para proteger a su pueblo en su segunda venida. El que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Mire qué bonita presentación de Juan, porque usted y yo ya sabemos de lo que trata. Ya sabemos que está hablando de Jesús. Pero si usted estuviera leyendo esto por primera vez, tendría la incógnita. ¿De quién habla? Que nos lo viene describiendo poquito a poquito. Y dice que se llama fiel y verdadero. ¿Por qué Juan le llama fiel y verdadero? Bueno, Juan le llama fiel y verdadero y tiene razón para explicar cada uno, o que nosotros le expliquemos cada uno de estos atributos. Es fiel porque él lleva a cabo su papel de juez. Es decir, la semana pasada yo explicaba, un mal juez vería a un criminal y diría, bueno, pues ya ni modo, todos cometemos errores, vete a tu casa, ande ya. Uno diría, no, necesita impartir justicia. ¿Quién va a pagar los platos rotos de este criminal? Así que un juez tiene que traer justicia, tiene que hacer lo que es propio, tiene que impartir justicia. Y así como él impartirá justicia, impartirá castigo y condenación a los que le rechazaron, pero impartirá bendición y bondad a los que le amaron. A los que le reconocieron como lo que es el Señor, y entonces Él traerá bendición y bondad eternas. Permítame decirle algo. Un día el cielo se abrió y dejó salir su gran tesoro, Cristo Jesús, para posarse sobre el vientre de una mujer llamada María. Y vimos su gloria. Y habitó entre nosotros, Dios con nosotros, su nombre Emmanuel, Cristo Jesús. Pero un día otra vez el cielo se abrirá para dejar salir a su más grande tesoro, Cristo Jesús. Y no va a ser para que venga en son de paz, sino para impartir justicia, porque Él es fiel. Tiene que hacer lo que ha dicho que va a hacer. Y también dice que es verdadero, es decir, esto de verdadero quiere decir que es genuino, que es auténtico, que no es pues otro, que es el único y verdadero Cristo Jesús.
Tal como se les dijo a aquellos discípulos cuando el Señor ascendió al cielo, este mismo Jesús que habéis visto ascender a los cielos descenderá otra vez. Cristo Jesús es el mismo. Es el mismo. Es verdadero. Y déjeme decirle, fue llevado como cordero al matadero, porque ya hablamos de su nacimiento, ¿verdad? Ya hicimos referencia al vientre de María y demás. Bueno, pero más adelante Jesús fue llevado como cordero al matadero, dice la Biblia. No abrió su boca, habiéndose podido liberar de sus captores, habiéndoles podido incluso soplar o con el pensamiento tumbarlos y matarlos, no lo hizo. Dejó que le apresaran, que se lo llevaran a juicio. Imagínese esto, ¿en qué cabeza cabe que el Dios del universo, el juez de todos, se ha puesto en el banquillo de los acusados para ser juzgado por hombres imperfectos que no tenían manera de conocerle más que los testimonios que estaban diciéndose contra él y que además se contradecían? Y no abrió su boca. Y una vez que Pilato pronunció su sentencia, lo que Pilato no sabía es que el sentenciado era él. Él sentenció su eternidad. Mandando a Cristo Jesús, nos dio libertad del pecado a usted y a mí, y Él selló su sentencia. Y nuestro Señor fue llevado a la cruz, cargando Él su cruz. Qué curioso que Él diga, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere ser salvo, tome su cruz. Pero Él ya llevó su cruz. Y después de que la llevó, se subió a ella, en manos de hombres pecadores. Las manos que formaron la tierra, ahora fueron agarradas, apresadas por hombres pecadores para crucificarle. Los pies que tienen la tierra por su estrado ahora estaban clavados a una cruz. La mansedumbre con la que Él fue llevado hasta la cruz será cambiada por la dureza de su venganza en Apocalipsis 19. Ya vamos midiéndole el tamaño del texto que está aquí. Y con justicia juzga y hace la tierra. Bueno, ya lo había dicho el profeta Isaías en Isaías capítulo 16, versículo 5. Si usted es bueno para el juego bíblico de esgrima, sí sabe, ¿no? Se dice la cita y uno tiene que esperar hasta que digan esgrima y darle hasta encontrarlo. Tengo primos que encontraban versículos en menos de 2 segundos. En menos de 2 segundos. Así que hay que ponernos allí. ¿Y por quién cree? Pues por la tía Tere, que nos enseñaba a todos, ¿o no? El orden de los libros. Bueno, si está rápido, entonces ya llegó Isaías 16:5, que dice: se establecerá en la misericordia un trono y él se sentará con fidelidad en la tienda de David, un juez que busque lo justo y esté presto a la justicia. Estaba hablando Isaías del Señor Jesucristo. Y Juan retoma, por si no se había dado cuenta todavía, está lleno de referencias al Antiguo Testamento, todo Apocalipsis. Así que hay que leer muchas veces el Antiguo Testamento para agarrarle mejor la onda. Y aquí dice que con justicia juzga y hace la guerra. Es decir, el Señor vendrá a hacer justicia, a impartir aquello que es verdadero para cada quien. Es que los hombres podríamos recompensar a quien ni se lo merece, o podríamos castigar a quien no se lo merece. Bueno, no es crítica al sistema penal de nuestro país, pero las historias han salido de gente que ha estado encarcelada y era inocente, y de gente que anda libre como el viento, pero pues debería estar allá adentro. No con Jesús. Él sabe exactamente lo que debe hacer con cada quien. Él juzga con justicia. Ahora, ¿cómo es que juzga con justicia? Bueno, le digo en un momentito, espéreme allí.
Porque dice que además de venir a hacer justicia, viene a hacer la guerra. No, pues no dijo él, bienaventurados los pacificadores, pastor. No se refería a eso. Por eso es que los cristianos por ahí hay quien dice que los cristianos no deberían ser policías, ni soldados, ni nada, y uno dice, válgame, qué hermenéutica cantinflesca tienen para sacar esas conclusiones. Eso no es lo que quiere decir ese texto. Tampoco tengo tiempo para decírselo ahorita, pero eso no es. Lo que sí dice aquí es que el Señor vendrá a hacer la guerra. ¿Por qué? Pues porque va a haber un ejército, como ya hemos dicho. ¿Se acuerdan? La sexta copa. El anticristo convocará al ejército más grande de todos los tiempos para apuntar sus armas hacia el cielo y decir, cuando lo vean, y no tienen ni idea de lo que les espera. Con justicia juzga y hace la guerra. Bueno, a la iglesia de Pérgamo, fíjese, Apocalipsis 2:16 les dijo, por tanto arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Salió peor? Porque aquí está intimidando ¿a quién? ¿A una qué? Dígalo sin miedo, a una iglesia. El Señor se toma muy en serio su santidad, de modo que dice, bueno, pues si ustedes no hacen caso por medio de mi palabra, pues entonces me voy a presentar yo y voy a hacer guerra contra ustedes. Yo mismo los voy a cerrar. Se va a acabar. Y aquí regresa ese mismo tono. Con justicia juzga y hace la guerra. Su guerra no será una guerra injusta. Y usted y yo hemos leído historia universal y sabemos que ha habido guerras injustas por la ambición de los recursos naturales, por la ambición de la posición estratégica geográfica. Entonces una nación invade a otra. Eso está en toda la historia de la humanidad. Esta no va a ser una guerra injusta, esta va a ser una guerra verdaderamente justa. Porque va a venir a ser lo que es propio. ¿Cómo sabe? Pues eso nos lo responde el siguiente versículo. Mira, todo está allí, Dice el 12. Sus ojos son una llama de fuego. Sus ojos son una llama de fuego. Ahora, si usted lee esto, podría quedarse con la impresión de que en sus cavidades oculares hay una llama. Y como hasta este punto muchos de nosotros ya hemos visto muchas películas de superhéroes, no nos es difícil imaginarnos a alguien con una llama aquí. Pero no es eso lo que se refiere. Otra vez es lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque el fuego, dice la Escritura, todo lo prueba. La Biblia dice todo lo prueba. Y en la práctica sabemos que el fuego todo lo prueba. ¿Verdad? Si usted no sabe cómo partir un coco, bueno, yo sé que lo más fácil es decirle al que lo vende que se lo parta. Pero si usted tiene un coco y no sabe cómo partirlo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que quemarlo. Se debilita y ahora ya se puede partir. Fíjese, vino a escuchar un sermón y hasta una receta se lleva. Ahí de pasadita, para que vea que soy generoso. El fuego todo lo prueba, discierne. Pero lo más importante que podríamos poner como ejemplo son los metales. Los metales así se purifican, ¿verdad? Se ponen en un caso pequeñito y con un fuego muy intenso abajo. Y al fundirse, las impurezas, se le llama la escoria, va a la parte superior y el metal precioso se asienta. El fuego todo lo discierne. Cuando dice que el Señor tiene ojos como llama de fuego, se está refiriendo a la capacidad que Él tiene de entender todo y de saberlo todo. Es más, Apocalipsis 1:14 ya lo había mencionado. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. A ver, si logro reunir su atención en este punto, y quizá para el resto se queda pensando en esto, está bien. Si lo que voy a decir después lo necesita ver otra vez en el Facebook, está bien, porque se queda su mente estacionada en esto. Cuando dice que el Señor tiene ojos como llama de fuego, quiere decir lo siguiente. Ya dije, ya expliqué, que discierne.
que sabe lo que hay en el pensamiento, que sabe lo que hay en el corazón. Mire, dicho de otra manera y dicho de forma práctica, cuando alguien se enfrenta a la mirada de Cristo, en realidad está desnudo delante de Él. Súbitamente adquiere conciencia de todos sus pecados, de toda su vida, y no hay forma de eludir su santidad. Él es perfecto y yo estoy lleno de maldad. Eso quiere decir que tiene mirada de fuego, que es inescapable el que cuando Él posa sus ojos sobre ti, no hay nada oculto. Le pudiste mentir a él, a ella, a aquel, pero a Él no lo engañas. Te pudiste vestir tus mejores ropas, tu corbatita favorita, venir a predicar, estar parado detrás del púlpito, pero si no eres genuino en tu amor por Él, Él lo sabe, porque no hay escapatoria. Cuando Isaías entró a la presencia de Dios, dijo: ay de mí que estoy muerto. Cuando Juan entendió de quién era la voz con la que hablaba en el capítulo 1 de Apocalipsis, dijo: caí como muerto. Porque el peso del pecado es abrumador. Pero ni Isaías ni Juan estaban perdidos en sus pecados. Y aún así sintieron el peso de la santidad de Cristo y el peso de sus propios pecados. No hay nada. Ahora, quizá podrías decir: uy, pues qué bueno que no siento su mirada. Uy, no, espérate tantito. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta discernir entre ¿qué? Entre los pensamientos, y discierne entre los tuétanos y las coyunturas. ¿Y quieres saber lo que sigue diciendo? Porque la siguiente parte no es muy conocida. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces el texto que estábamos repitiendo y que yo terminé de leer, que es Hebreos 4, 12 y 13, empieza hablando de la palabra de Dios, pero se sigue hablando no de la palabra de Dios, sino de una persona. ¿De quién? De Cristo Jesús. Todo está desnudo delante de Él. Cuando tú lees la Biblia, quedas al desnudo delante de Él. Nada está oculto. Cuando eres expuesto a la predicación de la palabra de Dios, como este momento, quedas expuesto. Ante sus ojos de manera súbita, estás desnudo delante de Él y la conciencia de pecado queda expuesta. Y bendito Dios, que Hebreos 4, 14 y 15 dicen: por tanto, acerquémonos al trono de gracia. Una vez que ya entendiste que no hay nada de lo que has hecho en toda tu vida, que estás haciendo o que harás en el futuro, que esté escondido delante de Dios, tienes dos: o reconciliarte con Él, diciendo: Jesús, tú moriste por mí, reconozco que soy pecador, de aquí en adelante soy tuyo. O pararte e irte y seguir tu vida y un día enfrentar al juez que está en Apocalipsis 19. Pero el Espíritu de Dios llama, y por eso es que está siendo predicado el Evangelio. Pero tú puedes cerrar tus oídos y decir: pues no, un día yo me enfrentaré a Él. Ojalá que no sea esa tu decisión, porque dice Apocalipsis 19, 12: sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. ¿Ha visto una corona de verdad? Si no, pues vaya aquí al castillo de Chapultepec, ¿verdad? Ahí hay parte del atuendo de algunos virreyes y otra gente que vivió aquí en nuestro país y gobernó. Y uno ve las coronas y dice: pues está pesado, ¿no? Irte a la guerra,
Pues sería mejor un casquito de fútbol americano, ese siquiera se mueve contigo así bien. Pero una corona, pues hay que andarle cuidando aquí, que no. Te va a doler el cuello al final de la batalla, ¿no? Digo, si no te lo cortan, ¿verdad? Te va a doler el cuello. Pero no es ese tipo de atuendo el que trae el Señor. Es una diadema. ¿Vio que son diademas? Y las diademas eran tiritas de fierro que se moldeaban a la cabeza del monarca. Y cada una de ellas, si era un nuevo monarca e iba a su primer guerra, pues al ganar la guerra decía, venga una, y se ponía una. Pero si iba a otra guerra y ganaba, pues se ponía otra, ya tenía dos. ¿Cuántas dice que trae Jesús? Muchas diademas. Otra vez lenguaje simbólico para decir, este es un guerrero que nunca ha perdido una batalla. Yo no me imagino lo que ha de haber sido enfrentar a Julio César Chávez, para los que ya peinamos canas, ¿verdad? Ya los demás para acá dicen el Canelo. Debieron ver a Chávez. Bueno, pero esa discusión para el rato, para la comida, ahorita no. Yo no me imagino lo que ha de haber sido enfrentar a Julio César Chávez en el tope de su carrera, que te dijeron, vas con Julio César, no, y me van a pagar por segundo que le voy a durar, o por cuánto me van a pagar. O a Manny Pacquiao, antes de que llegara el mexicano, ¿cómo se llamaba? ¿Quién sabe? Márquez. O a Manny Pacquiao, te toca con Manny Pacquiao, bueno, pues, seguro, ¿sí? Pues ya. Ya vas derrotado. Pues aquí con el Señor es incluso más. Cuando habla de Cristo como con muchas diademas, es que Él nunca ha perdido una sola batalla. Ahora me reservé algo, el momento técnico del sermón. ¿Están listos? ¿Todavía tengo su atención o no? ¿Sí? Conste. Porque los verbos que están antes, con justicia juzga en el versículo 11 y hace la guerra, esos dos, ¿qué cree? Que son tiempo presente. Con justicia siempre está juzgando y con justicia siempre está haciendo la guerra. Así que este Jesús viene de hacer la guerra muchas veces y nunca ha perdido. Viene de defender a su pueblo desde el principio de los tiempos y nunca ha perdido. Y a lo mejor alguien podría decir, pues han matado muchos cristianos. Así como que ganar, no. ¿Por qué cree? Porque los lleva a su presencia. Entonces, ¿quién ganó? La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Siempre que han surgido iglesias, alguien tuvo que sufrir por el evangelio. Y hoy están siendo muertos muchos hermanos alrededor del mundo. Vaya a Nigeria o vaya tan cerquita como el estado de Hidalgo. Cualquiera de los dos. ¿Y allí pierde Jesús? No, gana porque se lleva a los suyos. Y de allí se esparce la iglesia y se abren más iglesias. Siempre lo mismo, siempre gana. No hay manera de ganarle. Chávez y Pacquiao se quedan cortitos. Y dice además, si tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Ahora, póngase otra vez en el lugar del lector primerizo, que usted no sabe de quién está hablando. Y dice, pues ¿de quién está hablando? ¿Qué descripción, qué gran persona es esta? Y para aumentar la grandeza dice, ya hay un misterio. Nadie conoce su nombre. Bueno, sí conocemos quién es y muchos de sus nombres, pero se reservó uno. No vamos a especular cuál es. Pero aunque es muy débil el argumento, hay quien propone que el desconocimiento de este nombre sugiere que de todas maneras hay muchas maravillas de nuestro Señor, perfecciones que seguiremos descubriendo en cantidad y profundidad para siempre, en la eternidad. Hay cosas que Él decidió no revelar y que iremos descubriendo por el resto de la eternidad en su magnitud, mientras que estemos con Él.
Ahora dice, versículo 13, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es, aquí viene, y su nombre es, ya va a revelar su identidad, pero antes dice, y su manto está empapado en sangre, ¿ya vio? Yo no me imagino cómo han de haber quedado los guantes de Mike Tyson. Hoy vengo muy de box, hermanos, y eso casi ni veo box. Pero quienes se acuerdan de Mike Tyson, se acuerdan de su orejita, ¿verdad? Que ya andaba perdiendo. Pero también se acuerdan que ese no le duraba ni un round. Ahí estaba uno en la función sabatina de box, chutándose todas las peleas mediocres, ¿verdad? Hasta que llegaba Mike Tyson. Y lo esperaba uno con ansias. ¿Y cuánto duraba? Oh, pues duraba un minutito la pelea. Y los dejaba mal. Ahora, de este que está describiendo, dice, trae un manto empapado en sangre. Permítame decirle y mencionarle otra vez al profeta Isaías, pero ahora en el capítulo 63. Isaías 63 del 1 al 4 es una profecía que describe a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza, a tope. No viene desgastado por hacer la guerra toda la vida, viene en el tope de su fuerza, no viene cansadón. No es de que ya lo van a agarrar cansadón, no, viene al tope de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, Jesús, porque está hablando de la justicia, poderoso para salvar. ¿En quién otro hay salvación sino en el nombre de Jesús? Entonces es Jesús. Y le pregunta a su interlocutor, ¿por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? El lagar lo he pisado yo solo, y de los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los hollé en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Para hacer vino en tiempos antiguos se cavaban dos piedrotas. Uno era como un molcajete grandotote. Imagínense un guacamolote de ese tamaño, pero bueno, no era para eso, era para hacer vino. Y tenía un orificio donde se ponía otro recipiente más chiquito. Se metían allí racimos de uvas, ¿verdad? Y luego alguien se subía a ese como molcajetote y las empezaba a pisar. De modo que iban soltando su jugo, y el jugo salía por el orificio, y el recipiente inferior recibía todo ese jugo. Y luego ya se hacía todo el proceso de fermentación hasta llegar a hacer vino. Ese molcajetote es un lagar. Al que se sube se le llama lagarero. Se llama palabrita dominguera, lagarero. Jesús es mostrado aquí en Isaías 63 como un lagarero, cuyo manto ya está empapado en sangre, porque el idioma nos ha dicho que ha estado haciendo la guerra. La sangre de la que él viene cubierta no es su propia sangre, no es la sangre de la crucifixión. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, se presentó a sus apóstoles vivo. No se presentó, pues para seguirle con las anécdotas boxísticas, no se presentó como boxeador después de 12 rounds, todo golpeado, y que no puede hablar porque le hincharon el labio. No, se presentó bien, vivo, en plenas funciones, en pleno vigor, sí, con las marcas de la cruz en sus pies, en sus manos, pero vivo. Es más, cuando usted lee el final del Evangelio de Lucas, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, lo ve triunfante, contento, dando bendiciones. No imagino lo que eso debió haber sido. Los apóstoles reunidos, imagínenselos allí, con otros hermanos más, no nada más estaban ellos, con otros hermanos más, el Señor en medio de ellos, dándoles instrucciones: y de hacer discípulos a todas las naciones. Y ese mensaje nos sigue poniendo la piel de gallina, y aquí lo vamos a poner un día. Y ir a hacer discípulos a todas las naciones,
Hablando con autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice que empezó a ascender. Y mientras ascendía iba bendiciendo a los suyos. Y a veces eso de que iba bendiciendo nos suena como que pues, piñata, ¿no? Les he hecho dulcecitos. No. Imagínese una oración de Cristo Jesús por usted mientras lo está viendo. Y tú, Juan, vas a ser el último en morir, pero vas a escribir. Y yo voy a estar contigo. Imagínese, Juan, órale, sí, va. Y tú, Pedro, vas a morir por mi causa. Órale, Señor, sí, sabe. Pero yo te voy a sostener. No sé qué les haya dicho, pero lo que le estoy queriendo decir es que al final del Evangelio de Lucas, en la ascensión del Señor, Él no se fue como moribundo, como sobreviviente de la cruz. Él se fue como conquistador de la cruz, lleno de bendición. Y así es como regresará. La sangre no es la suya, la sangre es la de sus enemigos que ha estado machacando una y otra y otra y otra y otra vez. Y por supuesto que viene a hacer más de eso. Un manto empapado en sangre y su nombre es, y ahí el redoble bíblico. Yo no sé si Juan tenía eso en mente. Y su nombre es, cuando puso los dos puntitos para anunciar, el verbo de Dios. El verbo de Dios. Yo sé que para usted y para mí a veces escuchar el verbo de Dios, decimos Jesús, Jesús, ya. Porque desde la escuela dominical nos lo sabemos. Bueno, pues ya es Jesús. Pero el concepto que Juan tenía del verbo de Dios es extraído de la cultura griega. Ellos tenían esta noción de que había una especie de ser, de fuerza que controlaba todo, soberano, dueño de todo, a quien llamaban es el verbo. Y Juan dice, bueno, como ustedes ya piensan en alguien así, les voy a decir quién tiene poder para controlar todo, quién es dueño de todo, quién lo sabe todo y lo puede todo, y ese se llama Jesús. Él es el verbo de Dios. La palabrita verbo en el idioma original, otro momentito técnico, ¿todavía me siguen o ya me borro? Eso. El momentito técnico. La palabra verbo en el idioma en que fue escrita la Biblia, porque no fue escrita en español, fue escrita en griego, es la palabra logos. La palabra logos quiere decir discurso. Y tanto la cultura griega como la cultura judía se intersectan aquí. Porque para el judío, la palabra divina no era solamente un sonido, sino que contenía poder, puesto que dijo Dios sea la luz y fue la luz. Entonces, en el concepto judío, la palabra tenía poder. De allí algunos dicen que si tú declaras, haces que cosas sucedan y demás. Pero aquí, Juan asocia, nuevamente como lo hace en su evangelio, el verbo de Dios, porque Jesús es el discurso, es la palabra de Dios, que ejecuta el propósito divino. Como dijo, sea la luz y fue la luz, así Jesús vino a realizar el propósito divino. Pero hay un poquito más todavía que exprimirle este concepto. Juan le llama el logos de Dios, el discurso de Dios, porque Jesús es quien revela de manera completa, perfecta y final a Dios Padre. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Entonces Jesús es la revelación completa, final y perfecta de Dios. No hay nada más que decir, no hay nada más que agregar acerca de quién es Dios cuando conoces a Jesús. Él es exactamente igual, no la misma persona, pero sí es exactamente igual que Dios Padre. Entonces ese es el verbo de Dios. Él es la palabra divina que realiza el propósito divino y que además representa perfectamente bien a Dios. Mientras que los profetas, mientras que los apóstoles hablaron vistazos de Dios, Jesús vino a declarar perfectamente quién es Dios. No como una palabrita aislada, sino como todo un discurso. ¡Qué perfección!
de Cristo entonces. Así pues, este es el que viene a reinar. Renovación. He aquí tu rey. Este es tu rey. Este es el que manda en esta iglesia. ¿Por qué? Porque manda en cada una de las vidas de los que nos decimos miembros de esta iglesia. Es posible medir el norte del sur. Hay un punto en ambos extremos, en los polos de la tierra, que se puede partir de allí medir. Pero ¿sabe lo que no había? Lo que no había era un punto que midiese la latitud alrededor de la tierra. Entonces se tuvieron que inventar una isla, la isla que se le conoce como la isla de Null o la isla nula en español, para decirle este es el cero y de aquí para acá vamos a partir y de aquí para acá vamos a partir. En esa isla se intersectan el Ecuador junto con la latitud cero en el mundo. El cristiano vive en la isla nula. Para el cristiano todos los días es: yo voy a hacer lo que tú quieras. Sí, tengo una rutina, tengo un trabajo, tengo una familia, pero todo lo voy a hacer como tú quieras, porque tú eres el rey. ¿Qué ha conquistado nuestro corazón? No a la fuerza, no con guerra ni con espada. ¿Lo ha conquistado con qué? Con su amor. Por cierto, dice: y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. Y entonces aquí dice, ¿se fijó que no dice el ejército del cielo? Dice los ejércitos. Es plural. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes que es plural? Porque es un ejército compuesto. ¿De quiénes? Bueno, según Apocalipsis 19, 7 y 8, que está aquí enseguida y vimos la semana pasada, a la iglesia, a los creyentes se los concederá vestirse de lino y fino. Y aquí dice que le sigue gente que está vestida de lino fino. Entonces ahí pueden estar incluidos. Pero también en Apocalipsis 15, 5, esgrima. Búsquele rápido ahí porque se nos enfría la comida. En Apocalipsis 15, 5 dice: después de estas cosas miré y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio del cielo, y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente. Así que ángeles vestidos de lino y creyentes vestidos de lino conformarán un solo ejército, los ejércitos celestiales que acompañaremos al Señor. Ahora, dice también que vienen en caballos blancos. ¿Se imagina el tamaño del corral que debería haber en el cielo? Pues no, es lenguaje simbólico para decir que vienen a hacer la guerra. Pero espérense tantito, porque se pone mejor. Versículo 16: de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Cuando dice allí el versículo 15, de su boca, uno podría pensar que su es un su plural, pero no, es singular, porque luego se refiere al Señor Jesucristo. O sea, el único que trae arma es Jesús. Los demás venimos a pelear en camisón. Y ya le dije, ese lino fino lo describe el pastor Evis Carballosa como si fueran diamantes tejidos, un vestido resplandeciente que representa la santidad interna, ahora será vista externa. No porque en este momento seamos santos, para ese momento ya nos habrá hecho santos y será evidente a todos a simple vista que somos hijos de Dios. Lo dice primera de Juan 3:2 además. Pero el que tiene la espada en su boca es el Señor Jesucristo. Ahora, si usted se me está confundiendo, ¿verdad? No es que Jesús tenga una espada con la que ni pueda hablar porque tiene un metalote ahí, no. Lo que quiere decir es que con sus solas palabras le basta para pelear.
Y hace ratito yo le dije que Él siempre ha estado haciendo la guerra. Y hace ratito le dije que Él es el Logos, que ejecuta el propósito divino. Y que en la mente judía la palabra de Dios no solamente eran sonidos. Cuando Dios hablaba no era solamente un sonido, sino convenía o conllevaba poder. Entonces cuando Jesús habla, habla con el mismo poder de Dios. Y cuando regrese a hacer la guerra, con su sola palabra le bastará. ¿Usted cree que no conoce el poder del átomo? Pues sí, Él lo inventó. El poder del uranio, pues sí, Él lo inventó. Pero no va a venir con bombas atómicas, va a venir con su sola palabra. Con eso le bastará. Ahora, ya llegamos al versículo 15, al final de hoy. ¿Ya vio? Pero déjeme nada más darle una probadita de lo que sigue. Porque avanza Juan, y por eso no vamos a ir para allá. Avanza en su relato y dice: y vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Convoca a todas las aves de rapiña, carroñeras del mundo, porque va a haber mucha comida. Porque cuando se reúna bajo el comando del anticristo, el ejército más grande de todos los tiempos, todos van a terminar muertos. Y como un acto de humillación externa, sus cuerpos no serán enterrados, sino que serán comidos. Lo cual en la Biblia significa vergüenza y alguien profundamente indigno. A aquella reina llamada Jezabel se la comieron los perros, porque era una reina que se propuso acabar con todos los que hablaran en nombre de Dios. El anticristo se va a proponer acabar con todos los creyentes del mundo y no lo va a lograr ni él ni su ejército, sino que terminarán muertos y humillados por este a quien Renovación llama su rey. Pastor, ahora sí venía enchilado, ¿no? ¿No? ¿Está en el texto? Y qué gran revelación, qué gran pieza que completa el rompecabezas de Cristo en la Biblia. Y que además empodera, envalentona a la iglesia. No hay manera de que fallemos, no hay manera de que perdamos. Vamos a ganar. El marcador dice que ganamos por goliza. Y el marcador dice que el tiempo se está acabando. ¿Lo siente? Cristo Jesús viene pronto. Cada generación de creyentes ha estado esperando el regreso de su rey. Pero usted y yo y todos los creyentes vivos hoy estamos más cerca que ninguno de ellos. Y si los primeros creyentes decían: el juez ya está a la puerta, pues nosotros ya tenemos casi la puerta abriéndose. Y si el Señor dijo: he aquí vengo pronto, nosotros ya estamos en la segunda O de ese pronto entonces. Porque cada vez está más cerca y más cerca el regreso de Cristo Jesús. Y ojalá lleguemos a los 20 años. Pero ojalá que no. Ojalá que Cristo venga antes. Y si viene antes, que nos encuentre fieles, fervientes en el Espíritu, volcados en amor a Él, devorándonos su palabra, orando como nunca en nuestra vida, predicando el Evangelio como si no hubiese mañana, porque a lo mejor no hay mañana. Pero ¿y qué tal si tú no estás entre esos? ¿Qué tal si estás entre no los que vienen vestidos de blanco bajando con Él, sino los que lo ven venir? ¿Cómo te puedes asegurar de estar allí?
La única manera de estar seguro es confiando en lo que dice la palabra de Dios. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y confesar los pecados es simplemente admitir: si es cierto, yo he pecado. Saber que ante la mirada de Él no hay nada que vayas a poder ocultar. Y también la Biblia dice que todo el que ¿qué? El nombre del Señor. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Es decir, Jesús, estoy desnudo. Ya me vi. Pero tú moriste por mí. Y yo lo creo. Entonces se encuentra perdón y vida eterna. Salvación. Y todo el peso abrumador y el miedo de encontrarte con Cristo se va. Porque el amor echa fuera el temor. Porque ahora eres reconciliado con Jesús. Por creer lo que la Biblia dice, que has pecado. Y creer lo que la Biblia dice, que Él murió por pecadores, como tú, como yo. Y entonces Él será tu rey. Renovación, aquí está tu rey. Vamos a orar. Señor, si hay alguien aquí sobre quien ha caído el peso de su pecado, le va a aplastar, Señor. Le va a hundir en una existencia miserable, sabiéndose culpable, perseguido por su maldad día y noche. Y el único alivio que hay es confesar nuestro pecado y confesar a Jesús como Salvador, y a partir de ese momento como el Señor, el dueño de la vida. No es por obras, no es lo que hagamos lo que nos da la salvación, es por fe en lo que tú has dicho, que todos hemos pecado, pero todos tenemos tu amor tocando a la puerta hoy. Ruego, Señor, si va a haber otras generaciones de renovados, quizás si tu hijo no viene en 20, 40, 50, 60 años, suplico, Señor, por ellos para que sigan predicando a Cristo y este crucificado. Y no hay más de qué hablar. Toda la Biblia apunta a Él. Y que Cristo sea exaltado para siempre. Y que a ti sea la gloria en la iglesia, renovación en Cristo Jesús. Salva, Señor, porque tu brazo no se ha cortado para salvar. Y santifica, porque invocamos al que sin acepción de personas juzga. Y hemos recibido el Espíritu por el cual clamamos Abba, Padre. Amén.